Hola, ¿cómo están? Como se dan cuenta, hoy vamos a iniciar con lo que son derivadas de algunos tipos de funciones. Bien, vamos a ocupar prácticamente lo que es el formulario, entonces aprenderemos a leer un formulario, mejor dicho. Vamos a iniciar con lo que es x a la n, u a la n, e elevado a una función u y logaritmo de u. Para poder iniciar de una forma correcta, pues vamos a iniciar con algunas pequeñas reglas que vamos a poder ocupar y que nos van a facilitar mucho nuestro trabajo. Entonces, pues vamos a lo siguiente. Para empezar, vamos a iniciar con ¿qué pasa si tengo la derivada de una suma? Pues si tengo la derivada de una suma, yo voy a decir que eso es igual a derivar cada sumando y al final los resultados, pues intentar sumarlo si es que puedo hacerlo. Muy bien, esa es la primera regla. Segunda regla, pues si yo quiero derivar alguna función o alguna variable que está siendo multiplicada por una constante, lo que puedo hacer es esa constante como que ignorarla de inicio y solamente derivar mi función o derivar mi variable, ¿no? En este caso, pues puedo ver lo que, si quiero tener la derivada de a por f de x, donde a es una constante, pues eso es igual a que la constante a multiplique solamente a la derivada de f de x. Muy bien. Tercer dato importante, es muy sencillo, es una derivada ya. La derivada de cualquier constante es 0. Bien. Y la última que vamos a ver es que la derivada de x es 1. Vamos a empezar con lo que hemos prometido, ¿no? Iniciemos con las funciones x a la n. Entonces, si ya han visto algún formulario, podrán darse cuenta que dice que la derivada es n por x a la n menos 1. ¿Qué significa esto? Pues significa que a la potencia que tiene nuestra variable de nuestra función, la voy a bajar multiplicando como un coeficiente. Y a la potencia que tenía le voy a restar una unidad. Y eso es todo lo que voy a hacer. Entonces, como primer ejemplo, pues tomemos nuestra función f de x igual a x quinta. Si quiero obtener su derivada, entonces el 5 baja multiplicando y en la potencia me queda 5 menos 1. Esto viene siendo 5x a la cuarta. Y ya tenemos nuestro primer ejemplo. Tomemos un segundo ejemplo porque ese estuvo muy sencillo, ¿no? Supongamos g de x igual a 5x sexta. Aquí vamos a ocupar la segunda regla que les dije. El 5, a la hora que quiera derivar, pues lo puedo sacar de la derivada. Y entonces me va a quedar 5 veces la derivada de x sexta. Bien. Ahora vuelvo a aplicar lo mismo que hice en el anterior ejemplo. El 6 baja multiplicando y le resto una unidad a la potencia. Por lo tanto me queda que es 5 por 6x quinta. Como el 6 es un coeficiente, puede multiplicar al 5 entonces, y me queda que 6 por 5 es 30, ¿verdad? Y la derivada queda 30x quinta. Estos son los ejemplos de x a la n. Ahora, ¿qué pasa con la siguiente forma que vamos a ver de derivar? U a la n. Pues u a la n se suele ocupar para términos, binomios, trinomios, polinomios, que están elevados a alguna potencia. Ajá. O expresiones de suma resta que tienen nuevamente, ¿no?, alguna modificación bajo una potencia. Alguna raíz también es una potencia fraccionaria y entonces, ¿qué es lo que haremos? Pues si tengo una función u a la n, su derivada va a ser muy parecida a lo que es x a la n. La potencia va a bajar multiplicando, a la potencia le voy a restar una unidad, pero aquí voy a agregar algo. Al final voy a multiplicar por la derivada de lo que sea mi u, ¿ok? Tal vez ahorita confunde un poco, pero con los ejemplos va a quedar muy claro. Supongamos el primer ejemplo, f de x igual a 3x más 2 y eso elevado al cubo. Entonces, al querer derivar, siguiendo mi regla, el 3 de la potencia baja multiplicando. Bien. Ahora, la potencia le resto una unidad, quedándome 3 menos 1. Y voy a multiplicar por la derivada de lo que tengo entre paréntesis, que ese es mi u. Entonces, la derivada de 3x más 2, voy a ocupar la primera regla, que dice que tengo que derivar cada sumando por separado. La derivada de 3x es 3. Y la derivada de 2 es 0, porque 2 es una constante. Bien, entonces me queda que voy a multiplicar solamente por 3. Al reacomodar las cosas, pues eso me queda 9 por 3x más 2 al cuadrado. Derivemos ahora nuestra función g de x igual a 4x cuadrada menos 8x y eso elevado a la quinta. Entonces la potencia 5 baja multiplicando.
A la potencia le resto 1 y me queda entonces 5 por 4x cuadrada menos 8x a la cuarta. Me falta derivar la parte de lo que es entre paréntesis, mi término u. Al derivar, pues ocupando la primera regla de x a la n, tendríamos 8x menos 8, ¿verdad? Ya tenemos listo nuestra derivada de u. Entonces, ya acomodándolo nos queda 5 por 4x cuadrada menos 8 a la cuarta, y eso multiplicado por 8x menos 8, entre paréntesis, ¿ok? No olviden eso. Ahora, al reacomodar las cosas, el 5 puede multiplicar al 8x menos 8, para simplificar. Y nos va a quedar entonces 40x menos 40, que multiplica a 4x cuadrada menos 8x elevado a la cuarta. Y hasta ahí terminamos nuestro ejemplo. Se dan cuenta, son pasos muy sencillos y solamente hacerlo recursivamente, ¿verdad? Para nuestra siguiente forma de derivar, nuestras siguientes funciones, dice que es la exponencial a la u. ¿Qué pasa con esto? Las exponenciales son muy sencillas de derivar. De hecho, yo creo que son las más sencillas de derivar. ¿Por qué? Si yo tengo e a la u, entonces su derivada me va a resultar la misma e a la u, pero multiplicada por la derivada de u. Para mi primer ejemplo, tengamos f de x igual a e a la 3x. Entonces, si yo lo quiero derivar, pues el primer término va a ser e a la 3x, y luego la voy a multiplicar por la derivada del 3x, que es a lo que lo estoy elevando. Y la derivada de 3x es 3. Por lo tanto, me queda que eso es 3e a la 3x. Bien. Veamos un segundo ejemplo, que será g de x igual a la e elevado a la x cuadrada más x. Entonces, su derivada, pues sería ella misma, e a la x cuadrada más x, multiplicada por la derivada de su argumento. La derivada de x cuadrada, pues sería 2x, más la derivada de x, más 1. Quedándome entonces que es 2x más 1, que multiplica a e a la x cuadrada más x. Muy bien, y ya tendríamos listo estas tres formas de derivar. Vamos a ver una más, que es la del logaritmo. Y bien, el logaritmo de u. Pues para derivar el logaritmo de u también es una forma sencilla. Lo que voy a ocupar es ahora una división. Su derivada va a ser la derivada de u entre la misma u. Y eso va a ser todo. Para ejemplificar, pues vamos a ver dos ejercicios más. Supongamos f de x igual al logaritmo de 5x. Entonces su derivada del logaritmo de 5x va a ser igual a, y primero voy a poner el denominador, porque es el mismo que el argumento del logaritmo, el 5x. Y en el numerador voy a poner lo que es la derivada de ese 5x, que derivando me queda 5, ¿verdad? Al simplificar, eso es igual a 1 entre x, y ya quedó listo. Eso es todo. Supongamos un segundo ejemplo. G de x igual al logaritmo de x cuadrada menos 2. Ahora ya tengo dos términos en mi argumento. Bien, y va a ser igual, muy sencillo. Entonces la derivada del logaritmo de x cuadrada menos 2, pues va a ser en el denominador x cuadrada menos 2, y en el numerador va a ser la derivada de esa expresión. Pues la derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de menos 2, por ser una constante, es 0. Por lo tanto, en el numerador solamente va el 2x, quedándome la derivada 2x dividido por x cuadrada menos 2. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.